Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Dios. Y es cierto, hermanos, nosotros vivimos por fe y la palabra de Dios es perfecta y es fiel la palabra de nuestro Dios. Y vamos a abrir las Sagradas Escrituras con la ayuda del Señor. Vamos a leer, hermanos, San Marcos capítulo 4. Es un poco largo estos versículos, pero vamos a leerlo todos con la ayuda del Señor. San Marcos capítulo 4 del 1 al 20. Lo vamos a leer juntos, hermanos. San Marcos capítulo 4. San Marcos 4 del 1 al 20 con la ayuda del Señor. ¿Ya lo tienen, hermanos? Si ya lo tienen, puede dar gloria a Dios. Bueno, que la letra dice, vamos a leer juntos San Marcos 4, 1 al 20. Y que la letra dice: y otra vez comenzó a enseñar junto a la mar, y se juntó a él mucha gente, tanto que entrándose él en un barco, se sentó en la mar, y toda la gente estaba en tierra junto a la mar, y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y aconteció sembrando que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la tragaron. Y otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y luego salió, porque no tenía la tierra profunda. Mas salido el del sol, se quemó, y por cuanto no tenía raíz, se secó. Y otra parte cayó en espinas, y subieron las espinas y la ahogaron, y no dio fruto. Y otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, que subió y creció, y llevó uno a 30, otro a 60 y otro a 100. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Y cuando estuvo solo, le preguntaron los que estaban cerca de él con los 12 sobre la parábola. Y les dijo: a vosotros es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no echen de ver, y oyendo oigan y no entiendan, porque no se conviertan y les sea perdonado los pecados. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El que siembra es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino, en los que la palabra es sembrada, mas después que la oyeron, luego viene Satanás y quita la palabra que fue sembrada en sus corazones. Asimismo, estos son los que sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, luego la toman con gozo, mas tienen raíz en sí, antes son temporales, que en levantándose la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego se escandalizan. Y estos son los que son sembrados entre espinas, los que oyen la palabra, mas los cuidados de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias que hay en otras cosas, entrando, ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y hacen fruto, uno a 30, otros a 60 y otros a 100. Oramos. Padre eterno, en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús, delante de ti nos acercamos, dándote muchas gracias, Señor, porque eres tú el que nos trae a este santo lugar. Eres tú el que, Señor, hablas a nuestros corazones. Es tu palabra, Señor, la que ha de ser expuesta. Tu palabra ha de obrar en el corazón, Señor, de tus hijos. Y aquellos que no, Señor, son tus hijos, Padre, te suplicamos que obres tú en sus corazones. Señor, que tu palabra en esta hora sí nos ha de redarguir, nos ha de consolar, nos ha de fortalecer. Señor, que sea así en nuestras vidas. Pero háblanos, Señor eterno, háblanos, porque el día, Señor, que tú no hables, Señor, será de juicio para nosotros. Pero si tú nos sigues hablando, Señor, te agradecemos, Padre. Señor, si has de incomodarnos, incomódanos, Padre. Si has de redarguir, Señor, redargúyenos, Señor. Y que, Padre, podamos doblegarnos delante de tu presencia, Señor eterno.
Sé, Dios, que así has de obrar con los que estamos aquí, como los que están en casa, Señor, escuchando, Señor, esta enseñanza. Te damos muchas gracias, Padre, en tus manos mi vida. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Puede ocupar su lugar, hermanos, con la ayuda del Señor. Yo sé que esta parte escritural usted la ha escuchado un montón de veces, pero yo les pido, hermanos, que haga de cuenta que no la ha leído. Borre de su mente un momento y diga, no he leído la parábola del sembrador, porque es lo que vamos a ver, la parábola del sembrador. Pero no sé si se pueda decir, formateese este momento y diga, no he escuchado la parábola del sembrador. Porque, hermanos, vimos en el mes pasado, el mes de la Biblia más bien, cuando vimos la suficiencia de la palabra de Dios y que la palabra de Dios es poderosa. Amén. Y hermanos, podemos preguntarnos, entonces, ¿por qué a veces no veo los cambios esperados en mí como en los demás? Mire, vamos a ver esto, la parábola del sembrador. Los líderes religiosos, hermanos, de aquel tiempo no creyeron en Jesús. Y los que le seguían, la mayoría le seguían por algún beneficio temporal. Ahora, hermanos, el Señor Jesús tenía muy pocos seguidores sinceros. Y esto nos lleva a pensar y a preguntar, hermanos, porque tenía pocos seguidores sinceros. A pesar de que nadie predicaba como Él. Nadie había hecho los milagros que Él hizo. Y entonces uno se pregunta, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Por qué alguien como nuestro Señor Jesucristo tuvo, y entre comillas puedo decir, tuvo aparentemente pocos resultados? Y hermanos, y al parecer alguien de los cercanos que estaban ahí con el Señor Jesús hizo esta pregunta en San Lucas 13, 23 al 35, pero el San Lucas 13, 23 dice, y díjoles uno, Señor, ¿son pocos los que se salvan? ¿Son pocos los que se salvan? Y los discípulos, hermanos, entendieron que el Señor Jesús pues era el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. ¿Y qué vemos en la palabra de Dios? Que son los que dejaron todo por seguirle. Pero los demás no lo veían así, hermanos. Incluso los religiosos de esos tiempos lo acusaron de estar endemoniado. Lo acusaron de que él actuaba bajo la influencia del poder de Satanás. Y esto hacía ver como el ministerio del Señor Jesús estuviera fracasando. Y es ahí donde el Señor, hermanos, comparte una serie de parábolas. Y es en esta ocasión que vamos a considerar la parábola del sembrador. El Señor, hermanos, nos dejó en este mundo la gran comisión, pues antes de ascender a los cielos. ¿Qué es esto? Pues que la iglesia tiene el llamado de proclamar, ¿qué, hermanos? El evangelio de nuestro Señor Jesucristo por todo el mundo, por todas las naciones. Y es que a veces que parece que la iglesia, hermanos, se desanima. ¿Por qué? Pues por la poca respuesta de esta predicación. Uno se pregunta, hermanos, porque usted puede ver a su alrededor. Uno se pregunta, ¿dónde están todos los que se les predicó cuando se hizo escuela bíblica? ¿Dónde están? Y esta parábola, hermanos, ayuda a entender por qué la gente reacciona como reacciona. Esta parábola nos va a ayudar a entender, hermanos, por qué la gente actúa así, rechaza el evangelio. ¿Por qué lo hace? Y en San Mateo el capítulo 13, hermanos, también encontramos esta enseñanza. Y esta enseñanza fue pronunciada después que el Señor dijera, ¿qué demonio tiene? En el versículo 24 dice, mas los fariseos oyéndolo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belzebub, príncipe de los demonios.
Y es en eso, hermanos, cuando el Señor sale de este lugar y se dirige ahora al mar de Galilea, y San Marcos relata que entrándose él en un barco se sentó a la mar. Y hermanos, y toda la gente estaba a tierra, ahí junto a la mar. Pero, y esa multitud, hermanos, estaba ahí. ¿Para qué creen que estaba esa multitud? Para ser sanado, para ver que Jesús realizaba, ver al Señor Jesús realizar milagros. Hermanos, esa gente no estaba ahí porque tenía un interés por escuchar el mensaje de salvación de nuestro Señor Jesucristo. No era ese su interés. ¿Y el Señor lo sabía? Sí, sí lo sabía. ¿Y dejó de predicar por eso? No. Y en esta ocasión lo hace, hermanos, a través de parábolas. 4:1 dice: y otra vez comenzó a enseñar junto a la mar, y se juntó a él mucha gente, tanto que entrándose él en un barco se sentó en la mar, y toda la gente estaba en tierra junto a la mar, y le enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina. Hermanos, ¿qué es una parábola? Bueno, es una comparación. Y el Señor usaba, vemos en la palabra de Dios que usaba historias, imágenes o historias cotidianas para enseñar verdades espirituales, que era una forma, podríamos decir, fácil, una forma sencilla de poder entender. Pero también las parábolas, hermanos, también tienen el propósito de revelar y ocultar la verdad al mismo tiempo. Y esto es muy interesante y muy importante que lo entendamos, lo que vamos a escudriñar, hermano. Las parábolas también tienen el propósito de revelar y ocultar la verdad al mismo tiempo. Dios de verdad, hermano, nos ayuda a entenderlo. Porque las parábolas son un medio de gracia. ¿Para quiénes? Para los creyentes. ¿Por qué? Porque son ilustrativos, son claros, nos dan luz. Pero para los incrédulos, hermanos, para los incrédulos las parábolas son una señal de juicio. De juicio. ¿A qué me refiero? Que no las entienden. Son como un acertijo para ellos. Las parábolas son una señal de juicio, hermanos, para todos aquellos que han desechado la verdad, a pesar, hermanos, de toda evidencia que hay. Y es lo que estaba pasando. El Señor había enseñado, hermanos, la palabra en Jerusalén, en Samaria, en Galilea, y habían escuchado, hermanos, al Mesías habían escuchado, habían contemplado su poder. Pero uno se pregunta, ¿qué decidieron? Permanecer en incredulidad. Decidieron permanecer en incredulidad. Unos hermanos lo rechazaban y abiertamente blasfemando, diciendo que el Señor, ¿qué tenía? Demonio. Un rechazo total, hermano. Otros lo seguían solo para que le resolviera sus problemas. Otros lo seguían por motivos, hermanos, equivocados. Pero, hermanos, porque ellos no querían a un Salvador que los librara del dominio del pecado, mucho menos aceptar a un Señor al cual ellos tenían que someterse. No querían. Entonces, hermanos, el Señor, al hablarles por parábolas, lo que les está trayendo sobre ellos era ¿qué? Juicio. Al hablarle por parábolas, lo que le estaba trayendo era juicio. Y San Mateo dice que desde ese momento lo que empezó a hacer el Señor es hablar por parábolas. San Mateo 13:34. Y todo esto habló Jesús por parábolas a las gentes, y sin parábolas no les hablaba. Hermanos, y es juicio. Es juicio porque ellos no podían entender su significado, incluyendo esta parábola del sembrador. No podían entender su significado. En el versículo 3 dice: oíd, y aquí el sembrador salió a sembrar. Ahora, hermanos, este sembrador en Israel tenía una bolsa con semillas
en su cintura y salía por los campos. Salía por los campos y él lo que hacía es esparcir las semillas en el campo. Y normalmente era algo común ver en aquellos tiempos a un sembrador. Puede ser que incluso al ser dada esta parábola pudiera haber estando ahí un sembrador. Y en el versículo 4 dice: y aconteció sembrando que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la tragaron. Ahora, los campos, hermanos, se dividían por un camino. Alguien que ha ido a los campos, a veces de uno a otro, a veces se divide por un camino. Y ese camino es duro porque ahí es donde camina la gente. Y otra parte, dice, cayó en pedregales. Una tierra rocosa donde hay poca tierra y la semilla brota y se seca rápido. Dice, donde no tenía mucha tierra. Y luego salió porque no tenía la tierra profunda, mas saliendo el sol se quemó y por cuanto no tenía raíz se secó. Y otra parte cayó en espinas. Y subieron las espinas y la ahogaron y no dio fruto. Hermanos, en aquellos lugares había muchas zarzas que era algo muy común. Dice el 8, y otra parte cayó en buena tierra, dio fruto, que subió y creció, y llevó a uno 30, y a otros 60, y a otro a 100. Esta siembra, hermanos, esta última siembra vemos que fue algo increíble, pero uno se pregunta, ¿qué significa todo esto? Porque si aquí nos quedamos, pareciera que nos están enseñando una clase de agricultura. Y era muy común para toda la gente, hermanos, que estaba ahí. Pero ¿qué enseñanza espiritual tiene esta parábola? ¿Qué es la enseñanza espiritual? ¿O qué podemos encontrar ahí de enseñanzas espirituales? El Señor lo explica ahí en el versículo ya 14 en adelante. Pero antes, hermanos, antes de entrar a esos versículos, quiero dar que podamos entender esto antes de entrar a esos versículos, que el Señor Jesús quiere, hermanos, que sus discípulos entiendan por qué Él empieza ahora a hablar en parábolas. Y el versículo 10, cuando estuvo solo le preguntaron los que estaban cerca de Él con los 12 sobre la parábola. Ahora, hermanos, ahora el Señor ya está solo con los 12. Y otros más ahí, cuando Él explica el significado espiritual de esta parábola, pero solo es a ellos. Y en el versículo 11, y les dijo, a vosotros es dado saber el misterio del reino de Dios. Un misterio. ¿Qué podríamos decir? Un misterio es una verdad que solo puede ser conocida si Dios la revela. Ese es un misterio. Lo que el Señor está diciendo es que las enseñanzas estaban destinadas para aquellos que ya se habían sometido voluntariamente a la autoridad de Dios. Para ellos era la enseñanza. Y sigue diciendo el texto, mas los que están fuera, por parábolas todas las cosas. Y uno se pregunta, hermanos, ¿por qué? ¿Por qué por parábolas? ¿Por qué ahora por parábolas? El 12, para que viendo, vean y no echen de ver. Y oyendo, oigan y no entiendan, porque no se conviertan y se les sean perdonados los pecados. Y es esto, hermanos, que es, de verdad esto es muy fuerte, este es un texto muy fuerte. Y Dios de verdad nos ayuda a entenderlo, es un texto muy fuerte. El Señor está citando aquí, hermanos, el pasaje de Isaías 6:9. Y lo que está haciendo, hermanos, este pasaje está describiendo a esta gente incrédula, a quien el Señor hablaba por parábolas. Hermanos, Cristo les había predicado el Evangelio de una forma que clara. Él ya les había predicado el Evangelio de una forma muy, muy clara. Pero ellos decidieron ¿qué? Rechazarlo. Y al rechazarlo, aquí está la consecuencia, hermanos. Hay una consecuencia de ese corazón duro. Y el Señor vemos que dice, no algo suave, El Señor habla fuerte. Lo que Él está diciendo es que el pecador que decide endurecer su corazón contra Dios una y otra vez al escuchar el Evangelio, puede llegar ese momento en que ya no haya ningún evangelio que escuchar. Hermanos, pasa esa línea y hermanos, y en lo que únicamente lo que escuchará
son palabras de juicio. Son palabras de juicio. Ahora, nosotros no sabemos en qué momento se cruza esa línea y uno pueda decir, entonces yo para qué le predico a aquella persona. Si es así, no. Tú tienes que compartir el evangelio. Pero sí hay una advertencia, hermanos, muy clara. ¿Cuál? El continuo endurecimiento del corazón. El continuo endurecimiento del corazón puede traer como consecuencia el castigo de un corazón más endurecido. Es una advertencia, hermanos, que debemos de tomar en cuenta. Y lo podemos ver que pasó con el faraón. Primero, hermanos, vemos en las Sagradas Escrituras que Faraón endureció su corazón contra Dios. A pesar de todas esas evidencias del poder de Dios. Y Dios castigó al faraón. ¿Cómo, hermanos? ¿Cómo lo castigó? Mire, lo castigó endureciendo su corazón, endurecido. Lo endureció más. Ese es el propósito de las parábolas. Entonces, hermanos, las parábolas traen juicio. Las parábolas traen juicio sobre aquellos que ven las evidencias, y aún así endurecen su corazón contra Dios. Pero al mismo tiempo traen luz sobre aquellos que deciden y están dispuestos a escuchar. Y el Señor aquí pregunta y les dijo en el versículo 13, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? ¿Qué podemos ver, hermanos? Lo que podemos entender es que esta parábola es clave para entender las otras parábolas del reino. Y el Señor lo explica y les dice, pues cómo debe de interpretarse las demás. En el versículo 14, el que siembra es el que siembra la palabra. Hermanos, el Señor no está enseñando el Señor no está enseñando cómo opera la predicación de la palabra. Ahora, el sembrador es todo aquel que anuncia el evangelio. Esa semilla de la palabra es lo que usa el Señor para el establecimiento de su reino en la tierra. El someterse a Él voluntariamente. Y es que en la Biblia podemos ver, hermanos, que Dios no usará ninguna otra cosa para salvar a los pecadores, para que vengan en arrepentimiento y fe. No va a usar otra cosa. ¿Qué va a usar? Su palabra. Su palabra. Y es que es la única, hermano, la única forma que pecadores rebeldes puedan pasar del reino de las tinieblas al reino de Cristo. ¿A través de qué? A través de la predicación de la palabra. Hermanos, el poco fruto de la predicación de la palabra, pues de este poco fruto, hermanos, los discípulos tenían que entender que el problema no estaba en el método de la predicación del Señor Jesús. Parecía que había poco fruto, pero lo tenían que entender, hermanos, los discípulos, que no estaba en el método de la predicación del Señor Jesús. El problema es el corazón. El problema es el corazón, no es la semilla, es el corazón. ¿Por qué? Porque el corazón es el terreno donde la semilla es sembrada. Y vamos a ver primero un corazón endurecido, un corazón endurecido. Versículo 15, todos podemos leer el versículo 15. Y estos son los de junto al camino, en los que la palabra es sembrada, mas después que la oyeron, luego viene Satanás y quita la palabra que fue sembrada en sus corazones. La palabra que fue sembrada en sus corazones. Vemos, hermanos, que el problema está en el corazón. Ahora, aquí hay 4 terrenos donde cae la palabra, pero solo uno de esos terrenos va a fructificar, solo uno. Tenemos la misma palabra, tenemos, por ejemplo, al mismo predicador, pero resultados diferentes. Ahora, hermano, uno se pregunta, ¿estos resultados diferentes a qué se debe? ¿Acaso es la semilla? ¿Es el método que se usa para sembrar? Y uno dice, no.
El problema no es la semilla, tampoco es el sembrador. El problema es el corazón. De verdad, hermano, es importante entender esto porque si no lo entendemos, podemos caer en situaciones complejas para nosotros. ¿Por qué? Porque si no entendemos, hermanos, que el problema no es la semilla, que no es el método, que el problema, hermanos, es el corazón, lo que vamos a hacer es adaptar el mensaje del Evangelio. Lo vamos a adaptar como pide el consumidor. ¿Qué me refiero? Con técnicas. ¿Por qué, hermanos? Porque uno ya entonces entraría en esto de, porque la predicación del Evangelio, ¿cómo hay que hacerlo para que dé resultados? No está dando resultados. Mira, ya llevamos años predicando, enseñando, y la iglesia aquí son los mismos. Hay que buscar algún método. Vamos a adaptar el mensaje del Evangelio a la gente. Alguien dijo, voy a leer para ustedes, alguien dijo, y muy cierto, un evangelio adaptado es un evangelio corrompido, que dejó de ser evangelio. Y es lo que está sucediendo hoy en día, hermanos. Buscar formas para alcanzar a los perdidos. Y por buscar formas, algunos pueden decir como que, bueno, vamos a modernizar la música. Ya no vamos a hablar, que no se hable del infierno porque la gente se asusta. Que no se hable del pecado, porque otra vez del pecado, y dale con el pecado, y otra vez la gente se va a sentir mal. Que no hablen del arrepentimiento. Otra vez de arrepentirte, para que la gente no se sienta incómoda. La gente se tiene que sentir a gusto. Y que luego que dice, ¿no? Si hacemos todo esto tarde que temprano, serán ganados para Cristo. Mira, estamos bien aburridos. Hermanos, no. El problema no es la semilla. No es la semilla, el problema no está en la metodología, el problema está en el terreno. Es un problema del corazón. Y es que debemos de entender que cuando venimos a la iglesia, deje preguntarle así, ¿cree que el diablo y sus huestes se quedan allá afuera esperándolo cuando usted salga? ¿Usted entra a la iglesia y el diablo se queda allá afuera? Y ya diga, no, ahorita que salga, aquí lo espero. Porque no es así, ¿no? Cuando la palabra de Dios se está predicando, hermanos, porque estamos hablando de un corazón endurecido. Y cuando la palabra de Dios está, hermanos, predicando con fidelidad, así como debe de ser, déjeme decirle que se desata una batalla horrible. Porque ahí, ¿quién está? Ahí está Satanás. ¿Y qué está buscando? Él está buscando corazones endurecidos. ¿Para qué? Para arrebatarle de inmediatamente la palabra que ha sido expuesta, que está escuchando. Satanás, hermanos, conoce el poder de la palabra. Él sabe que el evangelio puede cambiar ese corazón de piedra por uno de carne. Él está vigilando, no crea que está dormido. Él está vigilando dónde están esos corazones endurecidos, donde la palabra se queda en la superficie para arrebatarlo de inmediato. Y esta persona está en la iglesia. Estamos hablando de alguien que está dentro de la iglesia, pero no tiene la disposición de escuchar lo que Dios le dice. No está dispuesto. Y cada vez que se siente culpable de su pecado, ellos inmediatamente empiezan a justificarse a sí mismos. Y cuando termina la predicación, Satanás se encarga de que olviden por completo lo que escucharon. Por eso es que el texto dice, mas después que lo oyeron, luego viene Satanás y quita la palabra que fue sembrada en sus corazones. ¿Tarda mucho? No.
luego es inmediato. Es inmediato. Un corazón endurecido, hermanos, déjeme decirle, nada los mueve. Un corazón endurecido, nada, aunque usted le hable del infierno y le diga el infierno es así, así, no los mueve. O aunque le hable de lo hermoso que es la gracia, nada los mueve. Es un corazón endurecido. Luego viene, hermanos, luego está el terreno del corazón superficial, versículo 16. Y asimismo, estos son los que son sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, luego la toman con gozo. Hermanos, escuchan la palabra y al principio dan la impresión de que algo está sucediendo en ellos, que van a responder al llamado del evangelio. ¿Por qué? Porque la reciben con gozo. Personas que están pasando por problemas, por alguna enfermedad tal vez. Y cuando escuchan la palabra de Dios, ellos piensan, oh, al fin encontré algo que pueda ayudarme, que me pueda solucionar mi problema, que pueda sentirme bien, que pueda sentir felicidad. Pero ellos no entienden, hermanos, el precio que van a tener que pagar por seguir a Cristo. Porque el versículo 17 dice, mas no tiene raíz en sí, antes son temporales, que en levantándose la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego se escandalizan. Hermanos, aquí el Señor da por hecho de que vamos a tener problemas. Vamos a tener problemas. Él no dice tal vez, Él dice levantándose la tribulación. ¿Cree que la tribulación va a venir a nuestra vida? Sí, van a venir. Pero cuando eso ocurre, que estamos hablando de este corazón superficial, cuando eso ocurre, hermanos, esta persona se da cuenta que la vida cristiana no era como pensaba. Ahora, hermanos, es por eso que cuando uno predica el evangelio, hermanos, no debemos evaluar la fe de aquella persona basándonos únicamente en su gozo, en el gozo que aparentemente él tiene. No, esta persona superficial recibe la palabra con gozo. Ahora, si la persona no da señales de haber experimentado un verdadero arrepentimiento por su pecado, que solo tiene confianza en Cristo cuando las cosas le están saliendo, ¿qué? Bien, existe la posibilidad de que esta persona no ha entendido el evangelio. No ha entendido el evangelio. Muchos han entrado por esa puerta, hermanos, y con gozo. Pero cuando se dan cuenta lo que implica seguir a Cristo, ¿qué hacen? Se van. Porque yo les puedo preguntar, hermanos, ¿dónde se fortalece nuestra fe? ¿No en las aflicciones? ¿No en las aflicciones? Sí. Al verdadero creyente, hermano, las pruebas lo fortalecen. Y las aflicciones son usadas por Dios para mostrar la falsa profesión de los que según creen en Cristo. Dios usa la aflicción, hermanos, para purificar a su iglesia. Luego está el terreno de los corazones distraídos, 18 y 19. Estos son los que son sembrados entre espinas, los que oyen la palabra, mas los cuidados de este siglo y el engaño de la riqueza y las codicias que hay en las otras cosas, entrando, ahogan la palabra y se hace infructuosa. El ser humano, hermano, siempre desea cosas. Hay cosas que son legítimas, que Dios ha creado, de lo cual podemos desearla. Yo creo que este no es un problema desear, ya lo vimos esto el martes. Y el problema ocurre, hermanos, cuando comenzamos a desear cosas como algo primario, que si no lo tenemos, no tenemos seguridad, no estamos en paz. Si no tenemos esas cosas, no tengo felicidad. Cuando esos deseos comienzan a gobernar el corazón, la palabra de Dios, hermanos, pues no puede fructificar.
No puede fructificar. ¿Por qué? Porque, hermanos, no se puede vivir siendo gobernados por el mundo, por la filosofía que el mundo promueve, y al mismo tiempo vivir conforme a la palabra de Dios. No se puede. No se puede, hermanos. ¿Por qué? Porque el mundo nos lleva a producir corazones ansiosos. Eso es lo que produce el mundo, hermano. Allá nos lleva a estar ansiosos, en donde la semilla no puede producir pues ningún fruto. Ahora, el terreno que fructifica, versículo 20. Estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra, reciben y hacen fruto, uno a 30 y otro a 70 y otro a 100. Hermanos, ¿se da cuenta cómo hay una secuencia? Esta persona escucha, ellos reciben y ellos dan fruto. Estas personas son, hermanos, las personas que viven con un corazón humilde, sabiendo que necesitan urgentemente la gracia de Dios. ¿Hoy necesita usted la gracia de Dios? Sí. Estas personas escuchan lo que Dios quiere decirles y lo escuchan de una forma personal, porque el Señor habla de una forma personal. Y de verdad, hermano, no huyas del mensaje. No digas qué bueno que el hermano tal vino hoy. Qué bueno que aquí lo estoy viendo y que esté escuchando. No. Si tú eres de las personas que menciona en el versículo 20, entonces el mensaje es para ti. Es para ti. Dios quiere obrar en tu corazón. De verdad, no lo endurezcas. No lo endurezcas. Estas personas no vienen, digamos, a evaluar al predicador. No, estas personas vienen a dejar que la predicación de la palabra los evalúe a ellos. Ellos saben que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y que vienen a la iglesia preparados a escuchar con atención. Hermanos, ellos vienen porque la palabra es un tesoro para ellos. Y como resultado, ¿qué dan? Fruto. Dice uno a 30, otro a 60 y otro a 100. Entonces lo que hace la diferencia, hermanos, no es la semilla, no es el estilo del sembrador, es el terreno en el que esa palabra es sembrada. Pero ahora, hermanos, ya el tiempo se nos va, pero ahora el problema es que todos traemos un corazón indispuesto para que la semilla penetre y fructifique. Esto nos lleva a pensar y decir, porque hermano, o más bien alguien puede pensar y decir, bueno, mi corazón estaba bueno, ya estaba listo para escuchar la palabra de Dios y aquí estoy dando fruto. No, tú llegaste con un corazón ¿cómo? Endurecido y con un corazón distraído, con un corazón superficial. Lo que hizo la diferencia es Dios. Es Dios. Por eso Ezequiel 36, 25, hermanos, dice, y 26, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de toda vuestra inmundicia y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis mandamientos y guardéis mis derechos y los pongáis por obra. Hermanos, fue Dios quien hizo la obra para que recibieras tú la palabra. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad de que la palabra fructifique? La respuesta está en el versículo 9. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Se da cuenta cómo hay un énfasis sobre la responsabilidad humana? Es nuestra responsabilidad de poner atención. Por eso el versículo 3 también dice, oíd, oíd. He aquí el sembrador salió a sembrar, oíd. Hermanos, pero podemos ver que todos oyeron la misma palabra del predicador. Y esto no quiere decir que los que oyeron la palabra y dieron frutos, pues son mejores
que el resto. No. Si Dios, hermanos, no hubiera obrado en nuestros corazones, si Dios no hubiera obrado en sus corazones, usted hubiera reaccionado como los otros tres. Hubiera reaccionado como los otros tres. Pero Dios, el que transforma los corazones, ha prometido que por medio de la predicación de la palabra y en aquellos que escuchan con atención y la ponen por obra, hermanos, es en el que Dios está obrando. Dios es soberano, pero el hombre es responsable. Usted es responsable. En su soberanía, hermano, Él decide darle al hombre un nuevo corazón por medio de la predicación de la palabra. Por eso es que dice entonces: el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Qué quiere decir? Ponga atención. Es nuestra responsabilidad. Y mientras usted esté escuchando la palabra del Señor, pídale al Señor que Él transforme su corazón de piedra en uno de carne. Pídele al Señor que quite esos deseos desmedidos de las cosas de este mundo, que son como espinos que vienen y ahogan la palabra. Y déjame decirte, amigo, tienes que ver que has pecado. Tienes que ver que has pecado. Pero también tenemos a un Dios soberano que decide salvar al hombre a través de la muerte de su propio Hijo. ¿Qué quiero decir? Que hay salvación para ti. Hay salvación para ti. Pero escucha con atención la predicación y pídele a Él que te dé la gracia de la fe. Pídele que te dé la gracia de la fe y del arrepentimiento. Y dice: si oyeres su voz hoy, si tú oyeres su voz hoy, ¿qué tienes que hacer? Ejercer tu responsabilidad humana. ¿Qué? No endurezcáis vuestros corazones. No lo endurezcas. Y hermanos, no nos cansemos de predicar el evangelio, aunque los resultados no son favorables. Pero la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Qué tenemos que hacer como iglesia? Seguir sembrando con paciencia. Dejemos los resultados en las manos ¿de quién? De nuestro Dios, que Él ha prometido obrar a través de su palabra. Él es el que ha prometido, hermano. Usted y yo solamente tenemos que predicar la palabra. Y deja que el Señor haga lo que Él tenga que hacer a través de su palabra. No sabemos en qué momento la palabra obrará en los corazones. Prediquemos el glorioso evangelio. Reguemos la semilla y dejemos en las manos de Dios los resultados. Los invito a estar de pie, hermanos. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que Él obre y tenga misericordia. Padre eterno, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, nos acercamos delante de tu presencia. Señor, tu palabra ha sido expuesta, Padre. Es tu palabra, no es la mía. Señor, es lo que el Señor Jesús, tu Hijo amado, dijo, Señor, en ese momento. Yo no sé, Señor, si aquí hay, Padre, personas que han endurecido su corazón y que no han puesto atención a tu palabra, Señor. Nuestra responsabilidad es dar tu palabra. El resto, Señor, es tuyo. Y la responsabilidad humana del que la ha escuchado. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús, que como iglesia siempre prediquemos fielmente tu palabra, que nos ocupemos en ello, en anunciar el evangelio, y que tú darás el resultado, Señor. Padre, tu iglesia que he escuchado, Señor, y que un día, Padre, vino delante de tu presencia, humillado, Señor, reconociendo, pidiendo, Señor, que tú tuvieras piedad, misericordia, y lo tuviste, Señor, y hoy aquí está. Señor, fortalece a tu iglesia. Señor, alienta a tu iglesia que siga predicando, que siga anunciando el glorioso evangelio. Que ninguno endurezca su corazón, Señor. Que eres tú el que da la gracia, Señor eterno, que podamos atender tu palabra, el que el Señor transformó nuestros corazones. Te damos muchas gracias, porque si no seríamos uno de los tres también que están ahí, Señor Padre, que endurecieron su corazón, que solo te seguían por los beneficios,
que solo se justificaban delante de ti. Oh Señor, no permitas, Padre, que haya alguien así. Si hay alguien, Padre, tú le has dicho que tiene oído, oiga, que escuche, Señor, que escuche tu palabra y tu obra, Señor, y transforma y cambia su corazón de piedra por uno de carne. Y a tu iglesia, Señor, fortalécela, aliéntala en medio de las dificultades, y que ella iglesia pueda ver que ahí, Señor eterno, tu Señor fortalece su fe. Ahí ellos pueden ver tu mano de poder y tu grande misericordia y tu gracia que nos das a cada día. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a recibir fielmente tu palabra, amarla y atesorarla como es, Padre. En el nombre de Jesús te lo suplicamos, Señor. Sé, Dios, que tú has de obrar en nuestras vidas, en nuestros corazones. Te damos muchas gracias. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a salir, vamos a ir a nuestros hogares. Tú llévanos con tu bendición, guárdanos. Y que mientras distante uno de los otros, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor tuyo, Padre Santo, y la participación y comunión con tu Santo Espíritu, sea con cada uno de los que alabamos y bendecimos tu nombre. Amén. Está en libertad, hermanos, de salir, darle gracias a Dios, despedirse uno de los otros. Dios les bendiga y Dios les bendiga.